Bueno, hola, yo soy Natalia Baeza, bioquímica del área de inmunología de TESEBA, y bueno, esta charla surgió a partir de la curiosidad junto con los residentes de ver qué estaba pasando tanto cuando había una infección por el virus como es el SARS-CoV-2 y a su vez también cómo era, qué sucedía una vez que recibíamos la vacuna. Si bien están dando vueltas muchas vacunas, gracias a Dios, en la actualidad, yo hice más referencia a la vacuna Sputnik 5, que fue bueno, la más controversial en sus comienzos. Bueno, a raíz de esto y de la charla que tuve ayer con Agustina, que el día anterior ella dio un ateneo de vacunas, surgió la idea del título de poner induciendo la inmunidad natural y artificial. Esto se debe a que, como ayer explicó Agus, nosotros podemos considerar a la inmunidad natural a la inmunidad generada por la infección, en este caso del virus SARS-CoV-2 o del virus que sea, o de la bacteria. Bueno. Y la inmunidad artificial sería la que nos estaría produciendo, dando la vacuna. Por eso el título, induciendo la inmunidad natural y artificial. El gráfico del que les coloqué ahí es el virus, que sería el del SARS-CoV-2, un esquema donde está rodeado por los anticuerpos, famosos anticuerpos neutralizantes. Es simplemente un esquema. Bueno, entonces comenzando, cuando hablamos de la infección del SARS-CoV-2 y del desarrollo de inmunidad, listo. Bueno, después de este problema, comenzando con la infección del SARS-CoV-2 y el desarrollo de la inmunidad, traje este diagrama que, bueno, lo encontré en un review de Lancet sobre la inmunología, lo que pasaba de la respuesta inmunológica frente a la infección, y también hablaba de las distintas vacunas. Y bueno, en este gráfico lo que vemos es que ahí donde coloqué la flecha roja comenzaría el proceso de la infección por el virus. Este entraría a la célula, como ya sabemos, por el AC2. Una vez que está dentro de la célula, en este caso del humano, se comienza a replicar. A ver si puedo marcar ahí. Ah, sí. Ahí se está viendo cómo es la replicación del RNA, porque este es un virus ARNA. Y bueno, y acá en este lugar estamos viendo cómo se ensambla el virus y la liberación del mismo. Una vez que el virus se libera, es cuando empieza el sistema inmune a reconocerlo, ¿sí? Mediante, por ejemplo, la endocitosis de células presentadoras de antígeno, como pueden ser los macrófagos o como pueden ser las células dendríticas, los cuales van a endocitar al virus, lo van a procesar y lo van a presentar en los MHC, ¿sí? Y se van a ser presentados a los linfocitos T. Entonces, dependiendo de qué linfocito, de qué del MHC, si es un MHC de clase 1, se va a presentar a linfocitos CD8, y si es un MHC de clase 2, se va a presentar a linfocitos TCD4. Bueno, estos linfocitos T van a activar toda una respuesta que lo que va a hacer es va a haber una liberación de citoquinas, ¿sí? Entre ellas puede estar el interferón gamma, que justamente es una respuesta a antivirales. Y a su vez, después, ahora lo vamos a ver más adelante, los linfocitos T, CD4 helper, colaboradores, van a colaborar en la respuesta TB y van a hacer que los linfocitos B mejoren su producción sí, en realidad de su pasaje a célula plasmática, que es la que libera realmente los anticuerpos, ¿sí? Bueno, entonces en este gráfico se muestra un poco esto. Bueno, acá está, por si lo quieren detallado, qué hay en cada paso, para que después lo lean. Y bueno, y también lo que hay que
si bien esto es algo esquemático, y es también por lo que después les voy a proponer si quieren seguir con el tema, porque bueno, acá lo que les traje fueron un diagrama de lo que sería, porque nosotros tenemos respuesta innata y respuesta adaptativa. Como todos sabemos, uno muchas veces empieza por la innata, porque bueno, es la más rápida de reaccionar, pero ¿qué pasa? Frente a nosotros tenemos un virus, o sea, tenemos algo frente a nosotros, en este caso un virus, que muchas veces lo que hace el virus es tratar de esconderse de ese sistema inmune. Entonces, si bien es la primera respuesta que hay, muchas veces por ahí se esconde esa respuesta inmune y quizás no es la primera que aparece. Y además, en la realidad, nosotros la separamos en inmune y adaptativa, pero en el cotidiano ocurre todo junto. Lo hacemos por una cuestión didáctica de explicarla y de que, bueno, la adaptativa lleva más tiempo. Todos bien sabemos que lleva más tiempo en producirse. Bueno, entonces, acá lo que les traje fue como para recordarles que están los receptores TOL, que son los receptores de reconocimientos de patrones, y recordarles que, bueno, que si bien hay muchos receptores TOL que están en la membrana de la célula, hay otros que son intracelulares, que en este caso los que más nos van a importar son estos intracelulares, como son el TRL7, el TRL9, el TRL3. ¿Por qué nos van a importar más esto? Porque, bueno, estamos hablando que es un virus que lleva, digamos que es un virus que es intracelular, ¿no? Entonces, y además tiene RNA viral. Bueno, entonces, recordar que se puede empezar también la respuesta, va a empezar por acá, aunque se vio que el virus, por eso digo la propuesta de seguir con todo esto, yo leí algo, pero lo leí muy recientemente, como que se escondería no recuerdo ahora bien si era el TOL7 o el TOL9, o sea, como que el virus tiende a esconderse de esos receptores, ¿sí? Entonces, por eso decía de plantearlo, pero bueno, después vemos. Y acá el otro esquema que les traje, que también es importante tenerlo presente, que si bien esto es relativamente más nuevo, y por ahí escucharon hablar, que además de tener todo lo que es la cascada del complemento, que acá no está, pero que también se estaría activando, tenemos el inflamosoma, ¿sí? Que también es un conjunto de proteínas, un complejo de proteínas que se va formando, y este inflamosoma termina produciendo que se produzcan más citoquinas, y muchas de ellas son proinflamatorias, ¿sí? Y como ustedes bien saben, también por eso lo traje a cuento, de que en la infección por el SARS-CoV-2 lo que se vio es esa tormenta de citoquinas en muchos pacientes, ¿sí? Y eso seguramente es debido a una desregulación que hay ahí, o quizás a esto que digo, que por ahí el virus se esconde de alguna defensa del sistema inmune innato, pero quizás en otro la exacerba, ¿sí? Como es en el caso por ahí del complejo formado del inflamosoma, sería. Bueno. Acá, bueno, también un poco más del inflamosoma para que ustedes vean después en su casa. Y bueno, y lo importante de esto, del inflamosoma también, lo que sucede es que cuando este complejo se activa, libera, como les dije, citoquinas inflamatorias, también se generan como si fueran granzimas, y además de eso se genera una muerte por pirólisis. Como ustedes saben, creo que eso lo vimos en algún Ateneo, lo comentó alguien, que ya ahora no está solamente la apoptosis y la necrosis. Ahora hay un montón de tipos, se han descubierto un montón de tipos de muerte de las células. La mejor, ¿cuál sería? La apoptosis, porque es una muerte que ordenada y programada, exactamente. La necrosis generaría inflamación, pero después hay otras, como también la pirólisis, que genera mucha más inflamación, y es lo que estaría muchas veces dando este inflamosoma. Bueno, entonces, la respuesta temprana muchas veces se va a hacer, como les recién comentábamos, por el reconocimiento de los PAMs, ¿sí? Del PAM viral. Que esto, bueno, en este caso va a ser RNA simple cadena, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2. Y bueno, esto va a ser por los TLR, como recién les comentaba.
va a haber una activación de varias vías de señalización y factores de transcripción, como va a ser el factor de transcripción del NF-κB, la proteína activadora P1, AP1, el factor de respuesta interferón 3, y bueno, y todos estos van a ir dando distintos mediadores. Y como por ejemplo el NF-κB y el AP1 estimulan la expresión de genes que codifican muchas de las moléculas necesarias para la respuesta inflamatoria, ya sean para el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y las quimiosinas CCL2 y CXCL8. Recordemos que estas quimiosinas son muy importantes, ya que muchas veces va a ser lo que haga que las células vayan de un lugar a otro, ¿sí? Se trasladen de un lugar a otro. Y bueno, eso. Y bueno, acá lo que les quería mostrar es que tanto la respuesta inflamatoria primaria, ¿sí? Que sería por el SARS-CoV-2. Bueno, acá les muestro, ¿ves? Lo que puede generar apoptólisis, puede generar pirólisis y una desregulación del AC2, ¿sí? Del receptor, que es el receptor de entrada del virus. Entonces, en la respuesta primaria inflamatoria ocurren poco después de producida la infección viral, antes de la aparición de los anticuerpos neutralizantes, y estas respuestas son impulsadas por la replicación viral, la desregulación del receptor mediada por el virus, más el desprendimiento y la respuesta antiviral del individuo. Y a su vez, en la respuesta inflamatoria secundaria, que ya sería cuando tenemos el complejo virus con anticuerpo neutralizante, comienza con la generación de inmunidad adaptativa, bueno, la generación de los anticuerpos. Y el complejo del virus también puede desencadenar respuesta inflamatoria mediada por por el receptor de FC de la inmunoglobulina y la lesión aguda pulmonar. ¿Esto dónde se estuvo viendo más que nada? Esto se estuvo viendo muchas veces con los que llaman anticuerpos no protectores, que serían los anticuerpos contra la nucleocápside, ¿sí? ¿Te acordás que lo hablábamos? Vos habías dado un Ateneo de un virus también, del Zika creo que era. Ah, de dengue, perdón. Claro. Bueno, a lo que voy es que te acordás que vimos que los anticuerpos en general son protectores y sirven para mejorar la respuesta inmune, ¿no? Pero a veces, o sea, favorecen el ingreso o favorecen la infección por el virus o bacteria, lo que sea. En este caso, se vio que hay anticuerpos generados por el virus, en general se habla que son los de la nucleocápside, que lo que hacen es unirse al receptor del FC, que es de los BCR que están en las células humanas, y bueno, y entrar por ahí o seguir generando infección. No entrar, sino, sí, bueno, generar infección formando complejos. Bueno, y esto los había traído porque me pareció interesante ver cómo las citoquinas en enfermedades inmunoinflamatorias, ¿sí? Y qué pasaba con el COVID. Este árbol que tenemos acá, ¿sí? Es un árbol donde tenemos distintas enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, la psoriasis, la colitis ulcerosa, bueno, varias, que nos muestra cómo muchas veces en estas patologías se utilizan citoquinas o biológicos para su tratamiento y cómo si nosotros estamos usando estos biológicos, podemos tener lo que está en rojo, nos muestra, sí, no, bueno, lo que está en rojo nos muestra como el riesgo de tener la infección y además tener estos tratamientos con estas citoquinas, ¿sí? Claro. Si estás tratado con
Claro, sí, sí, sí. Claro, exactamente. Claro, que tenés poca probabilidad de que te afecte. O sea, sí. Sí, claro. Sí, sí, porque ¿qué pasa? El JAK 1, JAK 3 lo que te hace también es inhibir toda la parte de la producción de interferón gamma. El interferón gamma ya dijimos que es re importante para controlar la infección antiviral, ¿sí? Era solamente como para eso, como para ver que se están también estudiando estas cosas, pero bueno, igual era muy chiquitito, era como un comentario de la revista que apareció en la Nature. Bueno, y acá también vemos un poco todo, más que nada, las citoquinas que se producen y todo lo que veníamos hablando. Y bueno, y después, con respecto al perfil de células T en pacientes con SARS-CoV-2, lo que se vio, por ejemplo, en un trabajo de 128 casos, mostraron que el número y la función de las células T CD8 superaban a las células T CD4 y que las células T específicas durante la infección grave tienden a perder el fenotipo de memoria central con una mayor frecuencia que las células T CD4 polifuncionales en secreciones en cuanto a secreción de citoquinas, ¿sí? Y mientras que las células T CD8 y un estado y las células TCD8 van a liberar más interferón gamma y TNF-alfa. Entonces, la fuerza de respuesta de los linfocitos T tiene relación con un mayor nivel de anticuerpos, ¿sí? Mientras que hay mayores niveles séricos de citoquinas TH2 en los pacientes, o sea, mientras que en los pacientes fallecidos encontraron un mayor nivel sérico de citoquinas TH2, como son la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Y bueno, y después otra cosa que me pareció que estaba interesante de ver, igual seguramente ya a esta altura ya todos lo saben, que es la interacción de la unión del SARS-CoV-2 al receptor AC2. Porque nosotros siempre hablamos de la proteína S, pero la proteína S, como también creo que ya saben, tiene dos subunidades, la S1 y la S2. Y a nosotros la que realmente nos va a interesar es la proteína S1, pero dentro de la S1 nos interesa el RBD, ¿sí? ¿Por qué? Porque el RBD va a ser en definitiva donde se une el AC2, va a ser donde tiene la interacción. Y nosotros anticuerpos podemos generar contra cualquier parte de esta proteína, ¿sí? Y no va a ser lo mismo a la hora de la medición que te midan anticuerpos anti-S, que te midan anticuerpos anti-S1, que te midan anticuerpos anti-RBD. Porque perfecto, o sea, buenísimo que se mida anti-RBD, ¿por qué? Exactamente, porque los anticuerpos anti-RBD van a ser los que están, los neutralizantes, ¿no? ¿Qué? Él tuvo la respuesta y no se infectó. Ah, ¿se infectó? Bueno, bueno, por eso digo que para mí esto tenemos que seguir y si quieren vamos a seguir viendo, porque aparte también mucha bibliografía es como que fue el boom, me parece, en el 2020 y como que todavía no sé si hay tanto, yo no encontré tanto. Claro, fíjate, este review, no, este no es un review, pero bueno, el review que yo les dije que era de creo que de marzo del 2020, entonces, pero bueno, es tanta la información y también filtrar la información que es buena a veces es difícil. Bueno, entonces, en principio, sacando esa excepción, lo importante entonces sería o sea, los anticuerpos que se vayan a generar, que sea contra el S1 y dentro del dominio S1, los que son del dominio RBD. ¿Sí? Entonces, porque en definitiva, nosotros lo que queremos es tener un...
un epitopio determinante antigénico que sí que nos sirva a la hora de generar esos anticuerpos protectores, ¿sí? Que en este caso sería el RBD. Y bueno, el cual va a ser reconocido por el sistema inmune. Bueno, ahí la interacción, simplemente mostrar de que en ese huequito va a entrar el RBD del spike. ¿Sí? Y bueno, entonces, respecto a la fase de la respuesta humoral, como ustedes saben, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento del antígeno. ¿Y por quién va a ser el reconocimiento del antígeno? Va a ser por los BCR, que son los receptores que se encuentran en los linfocitos B. Esos BCR, si ustedes recuerdan, ya tuvieron un reordenamiento y ya se generó diversidad de esos BCR en la médula ósea, ¿sí? No sé si se acuerdan de los reordenamientos que ocurrían en la cadena pesada y liviana, había reordenamiento BDJ, bueno. Entonces, una vez que el linfocito B, que en este caso está como parte del receptor del BCR, o sea, la inmunoglobulina del BCR, bueno, entonces la inmunoglobulina, que es parte del linfocito, es parte del BCR del linfocito B, va a reconocer al antígeno. Estos también van a actuar acá los linfocitos T colaboradores, dando la proliferación de ese linfocito B que reconoció el antígeno, y vamos a obtener células plasmáticas que son las que realmente van a liberar los anticuerpos que nosotros estaríamos buscando, los neutralizantes, ¿sí? En principio van a liberar anticuerpos de tipo IgM, de isotipo IgM, ¿sí? Pero después, cuando ocurre el cambio de isotipo, estos pueden pasar a ser isotipo IgG1, IgG2, IgG3, IgA. Y a su vez, también lo que nosotros buscamos, además de ese cambio de isotipo que va a mejorar la producción de anticuerpos, buscamos también que haya mayor afinidad del anticuerpo, ¿sí? Esto va a ocurrir por hipermutación somática. Y a su vez también nosotros queremos linfocitos B de memoria, ¿sí? Que esos van a estar muchos años. Y frente a una segunda infección contra el mismo agente, van a reaccionar mucho más rápido. Una, más que nada, es lo de la maduración con la vacuna, en realidad con todo, ¿no? Con la infección también lo ideal sería eso para poder sobreponerse a la infección, es la maduración de la afinidad de los anticuerpos que producimos y tener linfocitos B de memoria, ¿sí? Las vacunas van a ser la inmunización activa, ¿sí? Pero artificial. Va a ser un tipo de inmunización activa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Va a ser la inducción de la respuesta adaptativa, la producción de anticuerpos, de células B y células T de memoria específicas. Y lo que más se busca es generar anticuerpos de alta afinidad. Obviamente antes que el patógeno ingrese al organismo del huésped. Respecto a la vacuna contra el SARS-CoV-2, la mayoría se administran por vía intramuscular y por lo tanto lo que se centra en evaluar la respuesta inmunitaria en sangre en lugar de las superficies mucosas. Pero lo que estuve leyendo es que se está viendo de hacer formulaciones intranasales, ¿sí? En el caso que se generen vacunas con formulaciones intranasales, se va seguramente a estudiar mucho, o sea, ya en ese estudio se tiene que estudiar más todo lo que es inmunidad de mucosa. Además, recordemos que cuando yo les hablo todo esto de hipermutación somática y de cambio de isotipo y todo esto, si bien yo les voy a hablar mucho del ganglio linfático, que es un tejido linfoide secundario, recordemos también que las placas de Peyer, por ejemplo, son tejido linfático secundario, ¿sí? Lo que pasa es que se encuentran las mucosas. Y lo que ocurre en un tipo de tejido linfático secundario ocurre en el otro también. Aparte es como más similar a lo que es la infección. ¿Cómo pasa con la vacuna de la... Digo que si generan
por spray, ponele, es como más similar a lo que es la infección, como pasó con la polio. Perdón. Perdón, ¿eh? Hago unas cosas con el banco y... Sí. Sí. Y lo que decía era que con la vacuna de la polio, la primera, gracias igualmente, la Sabin, digamos, lo que se buscó es eso, es hacer algo similar a lo que es la infección. Y se vio que de hecho era lo que generaba mayor inmunidad. Y después salió la sal, que era la intramuscular. Bueno, muchas gracias, Sabri. Entonces, bueno, volviendo a la vacuna, ya acá estaremos entrando en la vacuna de la Sputnik, ¿sí? Bueno, respecto a la vacuna Sputnik, lo que sabemos es que va a utilizar la estrategia de vector por adenovirus. Entonces, ¿qué sería el adenovirus? Va a ser un virus que contiene un genoma de ADN bicateriano, y estos vectores, que son de adenovirus recombinante, pueden hacerse no replicativos mediante la eliminación de su genoma del gen viral esencial E1. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros queremos tener un vector que transporte ese DNA con información del virus al cual nosotros queremos atacar, pero no queremos que este vector nos infecte. Entonces, me pareció importante traer esto, de saber que mediante la eliminación, o sea, mediante hacer varias replicaciones, que puede hacerse no replicativo mediante la eliminación de una parte del genoma. A su vez, estos vectores AD denominados de primera generación fueron mejorando más tarde, eliminándoles otra región del genoma como es la E3. Pero en este caso, ¿para qué sería eso? Porque yo lo que quiero es tener más espacio dentro de ese vector. Si yo le elimino más genoma, me da más espacio para colocar lo que yo quiero adentro. Como en este caso, que es lo que nosotros queremos colocar, y es lo que se hizo, fue el genoma completo de la proteína Spike, ¿sí? Cuando hablamos el gen completo de la proteína Spike. Que ahí tendríamos S1, S2 y RBD. ¿Sí? Bueno, y acá, esto era lo que ayer hablábamos y lo que traté de transmitirles era que lo que yo encontré en este artículo, que es de la doctora Daniela Osborne, que es una investigadora de La Plata, que se dedicó a más que nada a lo que es la vacuna del coqueluche. Bueno, ella lo que comentaba es que históricamente el adenovirus recombinante más utilizado es el 5, ¿sí? Y que debido a la seroprevalencia del mismo, porque bueno, ya se venía usando, y a su uso generalizado en humanos, se ha impulsado el desarrollo de otros adenovirus, ¿sí? Como el 6, el 8, o el empleo de combinaciones de los mismos. Porque recuerden que en esta vacuna que nosotros tenemos, que es la Sputnik 5, nosotros vamos a tener vamos a utilizar dos vectores, el 26 y el 5, ¿sí? Y lo que se hace, creo que eso sí puede ser que sea así, correcto, de que primero se da el vector, el 26 en la primera dosis y en la segunda el 5. ¿Esto por qué lo hicieron? Aparentemente lo hicieron porque ellos lo que querían era generar más inmunogenicidad, ¿sí? Entonces, utilizando un vector que ya se venía usando, el 5. Ese es el 5. Aparentemente por lo que habló ayer la doctora Oneto, ¿te acordás? Sí, yo eso, lo que vos estás... acá Sabri pregunta, es que fue o sea, acá Sabri lo que pregunta es por qué, si se da primero con el vector 26 y después con el vector 5,
por qué con la segunda dosis uno tiene mayor respuesta en general. Claro. Sí, sí. Lo que se me ocurre a mí, igual, yo no sé si es así, habría que buscarlo si quieren, es que seguramente diseñaron la estrategia de 26 y 5 para que la segunda respuesta no se vea atenuada por la primera, que también obviamente, además de los anticuerpos que se van a generar contra la proteína S, seguramente también se generen contra el adenovirus 26. Entonces, como van a estar fresquitos, seguramente si se vuelve a dar un 26, la respuesta va a ser menor. Entonces, para evitar eso, se estimula con otro adenovirus. Claro, acá lo que decimos es, acá lo que dice Sabri es por qué algunos, acá Sabri plantea por qué algunos eligieron dar las dos dosis con el mismo vector. Pero bueno, esas son estrategias, es lo que estamos hablando acá. Piensen que todo esto se dio en muy poco tiempo y bueno, se está probando todavía. Por eso la idea de seguir discutiendo todas estas cosas. Y bueno, y lo de dos inmunizaciones da una respuesta inmune durable en el tiempo. O sea, por eso también lo de las 2 inmunizaciones. Pero bueno, seguramente quizás el día de mañana por ahí con una ya esté. O sea, se está viendo. Sí. Sputnik están desarrollando una que es Sputnik 5 Lite, que en teoría es monodosis, pero bueno, no sé cómo viene eso. Bueno, y respecto, de vuelta, hablando del Sputnik, recordemos que el centro que la produjo es Gamaleya, que es el Centro Nacional de Investigaciones para Epidemiología y Microbiología de Rusia, y que bueno, como ya dijimos, está basada en adenovirus recombinante heterólogo justamente porque tenemos dos vectores, y ambos portadores de la proteína, de la glicoproteína Spike. Y bueno, y lo que también había estado viendo era esto de que la dosis es 0,5 mililitros por vía intramuscular, como ya habíamos dicho, y en un régimen cebado-refuerzo. O sea, eso también hablan ellos, de que es cebado y refuerzo. Esto sería por lo de las 2 dosis, ¿sí? Con un intervalo de 21 días para la primera respecto a la segunda. Y otra cosa que había estado viendo era la cantidad de partículas virales por dosis de vacuna. En varios lugares se hablaba de uno, en varios artículos, ¿no? Esto lo saqué del Lancet, de lo que salió. Bueno, se hablaba de 1 por 10 a la 11 partículas virales por dosis de vacuna. Es un montón. Pero bueno, lo que yo la otra vez me quedé pensando, hablando con Agus, era que justamente lo que no se puede, al menos hasta ahora, o que yo sepa, tampoco no es mi área, pero algo que todavía no se sabe es la carga viral, ¿sí? Del SARS-CoV-2, porque todos se hisopan, pero el hisopado lo único que te dice es lo identifico o no lo identifico, que era lo que hablábamos el otro día con Agus, que ella me decía que algunos médicos querían con el CT de sacar cuánta carga viral tenían y es imposible. Sí. Creo que ya lo hablamos entre nosotros igual. La otra vez Agus me preguntó esto y yo le pregunté a una de las chicas que estaba intentando hacer como una curva de calibración en el hospital y por lo que tengo entendido, PerkinElmer es el que desarrolló un kit que no nos funcionó muy bien, nosotros lo probamos, pero una de las chicas lo que hizo es con un plásmido que tenemos en el hospital, hizo una curva de calibración manual y más o menos solo a fines no de informarle a pacientes externos, sino porque epidemiología lo pedía, sobre ciertos pacientes con ciertos cuadros clínicos le informábamos la carga viral estimada, o sea, se aclaraba que no era un método validado ni nada por el estilo, pero habíamos hecho una curva, o sea, la hizo una de las chicas con un plásmido que tenemos en el hospital y se estimaba la carga viral a partir, obviamente, de esta curva que se volvía a hacer cuando se pedían, se juntaban las muestras, hacíamos la curva y volvíamos a estimar y bueno, era una estimación, obviamente, porque el kit no está validado, obviamente. Bueno, bárbaro. Eso, yo traje eso porque me pareció interesante. También había otro número, pero bueno, ese era el que más vi que aparecía, el de 1 por 10 a la 11 partículas virales por dosis de vacuna. Y bueno,
este gráfico es un gráfico que había salido en un momento para las distintas vacunas. Yo como que solamente tomé el que tenía que ver con la Sputnik, que igual en este no figuraba la Sputnik, pero como la de Sputnik es como si fuera la de Oxford, sí. Acá en realidad yo acá lo tapé, pero acá decía Oxford. Y bueno, acá lo que muestra es de vuelta lo mismo, un poco lo mismo, que es el virus, que tiene el gen completo de la proteína S. Una vez que es inyectada la vacuna, como en las células humanas, este adenovirus se va a ingresar a las células humanas y utilizando todas las herramientas, va a empezar a generar, como es la proteína S, y esta proteína va a ser... que sería el antígeno, ¿no? Va a ser encontrado por ejemplo, las células dendríticas, estas lo van a endocitar, a procesar y a presentar. Y ahí lo que vamos a tener va a ser, que bueno, es lo que dijimos también que esta vacuna va a dar, es tanto inmunidad humoral como celular, ¿sí? Respecto a la celular, es lo que yo les propongo también, por ahí seguir charlando, porque es mucho, pero lo que por ahí en lo que más nos estamos basando, o lo que más podemos dosar es la inmunidad humoral, ¿sí? ¿Cómo la medimos? Mediante la medición de anticuerpos. Entonces, lo que nosotros más buscamos son, y no cualquier tipo de anticuerpos, sino como venimos diciendo, los que bloquean al virus. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos es inducir inmunidad humoral, entre otras cosas. Entonces yo acá lo que les traje fue, yo acá lo que les quise traer fue recordarles la estructura de la inmunoglobulina, que sé que por ahí la tienen presentes, pero más que nada recordar que tenemos una región variable, que son estas, y una región, o sea, tenemos las cadenas livianas, son las celestes, cadenas livianas. Cadenas pesadas, ¿sí? Las naranjas. Y acá en este otro gráfico lo que vemos es cómo se separa en las cadenas variables, ¿sí? Y la constante, exactamente. Porque la constante va a ser la que nos dé el cambio de isotipo, ¿sí? La que nos va a decir es un IgG, un IgM, etc. Y la región variable va a ser la que forma el paratope. Nosotros habíamos estado hablando con el RBD del epitope. Bueno, y acá lo que tenemos que ver es lo del paratope, ¿sí? Y bueno, y dentro de la región variable vamos a tener unas regiones hipervariables, que ahí va a ser donde realmente se constituya el paratope. Bueno, los distintos tipos de inmunoglobulinas, que lo único por ahí más importante me parece, o sea, que no tienen tan presente, es esto, por ahí sí, que la inmunoglobulina de membrana para el BCR es siempre monomérica, sea IgM, sea la que sea, ¿sí? Porque la IgM siempre pensamos es pentamérica. Bueno, pentamérica es la soluble. Cuando está formando parte del BCR de una célula, esa inmunoglobulina M va a ser monomérica. Eso es importante. Bueno, como habíamos hablado hoy al principio, recordar que nosotros vamos a tener una diversidad impresionante de inmunoglobulinas, gracias a la recombinación somática de los genes, pero que esto se va a dar a nivel de la médula ósea, ¿sí? Y en el caso de los B, en el caso de los T, en el timo también. Y otra cosa importante de esto es que es totalmente al azar, ¿sí? Al hacer al azar, tiene que haber toda una selección, ¿sí? Que es lo que se habla de tolerancia central. Pero bueno, esa es otra historia. Más arriba en el tiempo. Bueno, y después acá lo que les mostraba también es un poco más de lo mismo, de cuando el antígeno, en este caso un antígeno viral, es reconocido por el BCR, ¿sí? Del linfocito B, por ejemplo, porque lo bueno del linfocito B es que además de tener su BCR que puede reconocer ese antígeno en forma nativa, ¿sí? Lo puede endocitar, procesar y presentar.
porque a su vez el linfocito B es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Que eso lo va a perder cuando sea, por ejemplo, plasmática, ¿sí? Pero es importante recordar eso también. Entonces, exactamente, es una presentadora profesional, ¿sí? Entonces, por un lado, es como que por un lado lo puede estar viendo de manera nativa al linfocito B, pero por otro lado lo puede estar como está acá, o sea, acá lo está viendo en forma nativa, pero después una vez que lo endocita y lo procesa y lo presenta en el contexto de un MHC, lo puede presentar en la membrana. De hecho, otra cosa que me parece importante tener presente es que los MHC de clase 1 se expresan en todas las células, mientras que los MHC de clase 2, que van a ser los que interaccionen con los linfocitos T colaboradores, ¿sí? O sea que va a haber una colaboración TB, esos van a tener que hacerlo en un contexto de MHC de clase 2, que no va a estar en todas las células. El MHC de clase 2 va a aparecer mayormente en, o sea, va a aparecer en las células presentadoras profesionales, o sea, el B lo va a tener, y después en algunas situaciones especiales cuando hay activación de endotelio o situaciones especiales. Pero bueno, eso es importante también. Y otra cosa que me parecía interesante que refresquemos es que cuando hablamos de BCR, este BCR que muchas veces decimos que es la inmunoglobulina que está ahí pegada a la membrana, no es solo una inmunoglobulina, sino que tiene otras partes, ¿sí? Que son importantes, que recordemos que estas otras partes del receptor BCR va a ser lo que permita que se traduzcan las señales hacia adentro de las células, ¿sí? Porque como tiene una zona intracitoplasmática muy corta, la inmunoglobulina, no puede mandar señales hacia adentro de la célula, ¿sí? Y nosotros necesitamos que se haga toda esta traducción de señal para que se empiecen a producir factores de transcripción, ¿sí? De distintas cosas, ya sean quimiosinas o, bueno, citoquinas, lo que sea. Bueno, acá les puse es el lugar de encuentro del linfocito B con el antígeno, ¿no? ¿Cuál va a ser el lugar de encuentro? Un ganglio linfático, por ejemplo, pero también una placa de Peyer, ¿sí? Todo lo que sea tejido linfático secundario, en el vaso también. Por ahí lo más simple, lo que está descrito en la mayoría de los libros, son los ganglios linfáticos. Bueno, el ganglio linfático va a tener distintas zonas. Vamos a tener una zona, o sea, la médula del ganglio linfático, una zona como es paracortical, y los folículos, ¿sí? La zona de... bueno, y esto que es importante, que son los endotelio vascular alto, que va a ser por donde vaya el tráfico también de linfocitos y de antígenos, más que nada, ¿sí? En realidad en el endotelio vascular alto lo que tenemos es el tráfico más que nada de antígenos, porque ustedes piensen que cómo hace para encontrarse ese antígeno determinado con ese anticuerpo que justo tiene el BCR, que tiene esa inmunoglobulina, que tiene ese paratope, que reconoce al epitope. Es como, de hecho, cuando se sacan las frecuencias, son muy bajas, o sea, la frecuencia de que se encuentren. Pero gracias a este tráfico linfocitario y de antígenos que hay, ¿sí? Es que se encuentran. Bueno, entonces, en la zona de las células dendríticas, que van a ser las que, como dijimos, también estén haciendo todo este tráfico de antígenos, llevándolos de un lugar a otro, van a ser las que se encuentren predominantemente en la zona de la médula del ganglio linfático. Mientras que en el folículo, que serían estos que están acá en celeste, que se ven acá, lo que vamos a tener van a ser más bien linfocitos B vírgenes, ¿sí? Que van a empezar a encontrarse con estas células dendríticas. Digo que sí, que van a empezar a interaccionar y a
acá, perdón. Acá tenemos, esto es como si fuera una imagen ampliada de lo que era el ganglio linfático, ¿sí? Esta es la zona del folículo y esta es la zona de la médula y la zona, por acá tiene que estar la zona paracortical también. Entonces, lo que vemos es, las células dendríticas que dijimos que estaban en la médula empiezan a interaccionar en realidad con los linfocitos TCD4. ¿Por qué? Porque las células dendríticas, ¿se acuerdan? Eran células presentadoras de antígenos profesionales, como los B. Pero la ventaja que tienen es que ellas andan más por todos lados. Entonces, estas células dendríticas van a presentar el antígeno en el contexto del MHC clase 2 a los linfocitos T CD4 vírgenes. Estos van a empezar se va a producir una activación del linfocito T, ¿sí? Y estos van a poder, van a pasar a ser linfocitos T colaboradores, ¿sí? Y van a interaccionar con el linfocito B. Esta interacción del linfocito T y linfocito B se suele dar acá, como en el borde del folículo, ¿sí? ¿Cómo hacen el linfocito T para venir, o sea, como para ir hacia ese lugar, y el linfocito B para salir del folículo y encontrarse con ese T? Es gracias a las quimiosinas, ¿sí? Las quimiosinas son, por ejemplo, la CCR7 o la CXCL5, que ahora vamos a ver bien, como que aumentando la expresión de una y bajando la expresión de la otra, lo que hacen es pasar de un lugar a otro, porque tienen... porque unas son como si fueran receptores de la otra, entonces van a hacer que se puedan encontrar. Acá en el folículo lo que tenemos son, en el folículo tenemos la activación de los linfocitos B, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos, dentro del folículo, tenemos estas que son células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares es otro tipo de célula dendrítica, no es lo mismo que la célula dendrítica que tenemos acá afuera, ¿sí? Y lo que hace justamente es hacer que el linfocito B se active, ¿sí? Dentro del folículo. Y esto es lo que sería la reacción del centro germinal. Acá está, ¿ven? Es el ganglio, la ampliación del ganglio, y tenemos que el CCR7 va a bajar su expresión, mientras que va a aumentar la expresión del CXR5, ¿sí? Y esto va a hacer que migren los linfocitos T activados al borde del folículo. ¿Y por qué migran al borde del folículo al aumentarles el CCR5? Eso es porque también acá va a haber células dendríticas que tienen ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es CLCX13, algo así, que es como si fuera la otra parte, claro, del CXR5, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tema de las quimiosinas, de cómo hacen que haya todo un tráfico de células. Entonces, acá, como dijimos, los linfocitos B presentan el antígeno a los linfocitos T colaboradores, dijimos en el borde del folículo, y a su vez hay captación y procesamiento del antígeno activando los linfocitos B que aumentan su CCR7. Si aumentan su CCR7, que era lo que tenía mucho en este linfocito, ven, o sea, acá el T tenía CCR7, lo baja y aumenta este. Mientras que acá el B, que está en el folículo, hace al revés. Baja su CCR5 y aumenta su CCR7. ¿Y cómo va a hacer eso? Lo va a hacer una vez que se active, una vez que interaccione con esta otra célula que le presentó el antígeno, ¿sí? Y eso va a hacer que se empiecen a mover de un lado para el otro. Bueno, y otra zona importante, a ver si... acá. Dentro del folículo, ven que dentro de esta zona gris, fíjense en que acá hay una zona especial, ¿sí? Una zona que está como rebordeada distinta. Eso es lo que sería el centro germinal, ¿sí? La reacción del centro germinal. En el centro germinal, ¿sí? Vamos a tener una zona oscura y una zona clara, y la zona del manto.
La zona clara en la zona clara es donde va a ocurrir la hipermutación somática, ¿sí? La hipermutación somática era lo que habíamos dicho que servía a los linfocitos B para aumentar para aumentar la ¿cómo es? La afinidad de la inmunoglobulina, ¿sí? Que la inmunoglobulina, recordemos que es parte del BCR, ¿sí? ¿Qué es la hipermutación somática? Son mutaciones al azar que se van a dar en la cadena pesada BDJ y en la cadena, en la cadena pesada y liviana. En la cadena pesada se va a dar en el BDJ y en la liviana va a ser en la BJ. Recordemos que BDJ y BJ son las zonas variables, ¿sí? Porque yo ¿qué quiero? Mejorar ese paratope, ¿sí? Quiero hacerlo que tenga más afinidad por ese antígeno. Entonces, las mutaciones en la región variable fíjense la cantidad de mutaciones que hay, es impresionante, es un par de bases cada 1000 en cada mitosis, ¿sí? Y bueno, entonces lo que vamos a tener es que el 50% de las células hijas en cada mitosis porta una inmunoglobulina distinta, diferente, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos otro dibujo que por ahí se ve más claro, que ya es el centro germinal, ¿sí? Acuérdense que eso está dentro del folículo. Entonces, como les dije, en la zona clara ocurre en la zona clara ocurre la hipermutación somática y tenemos estas células dendríticas foliculares y tenemos la colaboración ya de los linfocitos T foliculares helper, ¿sí? Primero, en el borde del folículo hablábamos de linfocitos T colaboradores. Ya una vez que estos T están dentro del centro germinal, hablamos de T foliculares helper. Y bueno, y acá lo que se va a producir es ya este linfocito B va a empezar a producir células plasmáticas por un lado o células B de memoria, ¿sí? Las células plasmáticas, recuerden que no van a estar dando vuelta en la circulación. Las células plasmáticas van a estar en nichos especiales, ¿sí? En la médula ósea, van a ir hacia la médula ósea, se van a quedar en esos nichos especiales, liberando constantemente inmunoglobulinas, ¿sí? Mientras que los linfocitos B de memoria sí van a estar en la circulación, por si acaso, si llega una infección o lo que sea, reacciona rápidamente. Por supuesto, siempre... bueno, pero para que escuchen las chicas, acá Guille me dice si los linfocitos B de memoria están también en las mucosas, pero sí, es lo que venimos hablando. Que recordemos que nosotros lo miramos en un ganglio linfático, pero esto mismo ocurre en otros tejidos linfáticos secundarios, como es el vaso, como son las mucosas, por ejemplo, las placas de Peyer. Bueno, algo que es importante de acá, bueno, que esto que tenemos acá, estos linfocitos B que tenemos acá, en realidad ya se llaman centroblastos, ¿sí? Y acá estos ya serían centrocitos, ¿sí? Los que tenemos acá, que está acá dibujado, estos serían los centroblastos, y los que tenemos acá interaccionando con la célula dendrítica folicular y con los linfocitos T foliculares, ya son los centrocitos. Recordar también que los centrocitos no son los que van de un lado para el otro. Los que pueden llegar a trasladarse son los centroblastos, ¿sí? Y bueno, acá lo que les quise mostrar, que era la generación de los linfocitos T foliculares, requiere la activación secuencial, primero, claro, de los linfocitos T, ¿sí? Acá es la activación de los linfocitos T por las células dendríticas,
y después por los linfocitos B activados, ¿sí? O sea, una vez que se activó acá el linfocito T, pero esto ya lo vimos, después se activa por el linfocito B. Por supuesto que cuando hay esta interacción empiezan a haber un montón de moléculas también con estimuladores, como son las ICOs, como es el CTL, es, CD40 y CD40 ligando, ¿sí? Hay varios. Y bueno, y después también algo muy importante en esta maduración es la producción de interleuquina 21, ¿sí? Por el linfocito T, folicular helper, que va a actuar de manera autócrina sobre el mismo, pero también va a actuar sobre el linfocito B, que está pasando a ser ya sea célula plasmática o célula B de memoria. Bueno, entonces, ya finalizando, tenemos también, o sea, tenemos linfocitos B de mayor afinidad y afinidad más alta por todo esto de la mutación somática o del cambio de isotipo. Y bueno, y como para ir terminando por hoy, les traje este gráfico que lo que muestra es que en una primera infección, ¿sí?, tenemos células plasmáticas de vida corta en los órganos linfáticos. Vamos a tener células plasmáticas, pero de vida corta, que en general son de tipo IgM. O sea, lo que liberan esas células plasmáticas son inmunoglobulinas IgM. Pero después, en una segunda infección, ¿sí?, en infecciones repetidas, vamos a tener ya producir células plasmáticas de vida larga, ¿sí?, que estas ya van a estar produciendo seguramente anticuerpos de mayor afinidad, ¿sí?, y obviamente que hicieron cambio de isotipo, ¿sí?, un isotipo que nos corresponde. Bueno, y eso, para finalizar por hoy, ¿qué sería? Yo lo que les traje acá es un artículo, por ahí ustedes ya lo vieron porque es de marzo. Yo lo vi en algunos otros lugares. No, lo que muestra es la producción de anticuerpos, pero esto es con la infección, ya no con la vacuna, en este artículo. Lo que muestran es la producción de anticuerpos neutralizantes, el título de anticuerpos neutralizantes, en 3 grupos etarios, ¿sí?, de 15 a 39 años, de 40 a 59 y de 60 a 85. Fíjense que siempre en el grupo etario de mayor edad vemos como que la media está más para arriba, ¿sí?, en el título de anticuerpos neutralizantes. A su vez, acá, bueno, acá lo que hacen es separar en los distintos tipos de anticuerpos, pongámosles entre comillas neutralizantes, pero en realidad entre los distintos anticuerpos de las distintas subunidades de la proteína S, y también siempre se ven favorecidos los de mayor edad. Sí. Entonces, bueno, los pacientes añosos y la mediana de edad recuperados desarrollan mayores niveles de anticuerpos hacia SARS-CoV-2. No, eso no. Bueno, acá creo que... Sí. Bueno, acá como que termina, pero si quieren, yo les ofrezco después de verlo desde otro lugar. Yo traté de contar más que nada la parte de los linfocitos B, igual es muy amplio, y como que traté también de hacer como una mezcla para que no sea muy el libro Abas y sea solo lo que ocurre normalmente en nuestro sistema inmune, sino tratar de aplicarlo un poco a lo que es la infección por el SARS-CoV-2 y también aplicarlo a lo que es la vacuna. No sé si salió, pero bueno, lo intenté. Y si quieren después de, no sé, de ver desde la parte, desde la inmunidad celular,